Entonces, bueno, ahora sí ya empezamos bien con la asesoría, con lo que vamos a checar el día de hoy. Como puedes ver, aquí tengo un ejercicio de estática sencillito que involucra nada más dos fuerzas. Lo inicial siempre que debemos hacer cuando nos enfrentemos a este tipo de problemas es leer bien qué nos está pidiendo, porque a veces la redacción puede ser medio engañosa, entonces hay que leer con detenimiento qué se nos solicita. En este caso dice, determine la magnitud y el sentido de la resultante de las dos fuerzas que se muestran en la figura. Medida en sentido opuesto al de las manecillas del reloj con respecto al eje positivo de las X. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, aquí me está diciendo que no sé yo para dónde vaya todavía la resultante, pero lo que me interesa es saber que el ángulo que voy a obtener para determinar la dirección, el sentido que va a tener mi fuerza, va a estar medido desde aquí, ¿ok? Desde el eje X positivo. Eso es lo primero que debemos de plantear de acuerdo a lo que nos indica el enunciado. Entonces, aquí, ¿qué propondrías? ¿Por dónde empezaríamos? Pues señalaría el valor de mis fuerzas con respecto a X y con respecto a Y. Ok, entonces, mira, ¿te parece? Tenemos que la magnitud primero de la fuerza uno, ya nos vamos a catalogar esta como fuerza uno y la de aquí como fuerza 2. Entonces, la magnitud de la fuerza uno nos están diciendo que es de 150 newtons Sí. y la magnitud de la fuerza 2 pues es de 100, ¿no? Sí. Ok. Y después de aquí, ¿cómo haríamos la evaluación para obtener sus componentes en X y en Y? Pues me dan ángulos. Ajá. Entonces, pues mi fuerza uno le pondría, fuerza uno es igual a 100. Ok. Ajá. Fuerza uno igual Ah, a... no, ya lo pusiste tú como al revés. Ah, Espera, sí, espera. lo que coloqué aquí nada más son las magnitudes. Sí. Entonces sería de que fuerza uno igual a 150. Ujú. A ver, es 10. Pero los 10 grados, ¿de dónde son? Ah, O sea, son... estos. Este cachito. Medidos desde el eje de las Y's. Ok, ok, ya. Entonces son 10. Va, ¿Mm? aquí son 10. Mira, si quieres como recomendación, cuando vayamos a hacer la descomposición de fuerzas, yo te Ujú. recomiendo lo siguiente, indicar justamente cómo se van a descomponer. Eso va a tener relevancia ahorita en el segundo ejercicio que vamos a checar. Estamos de acuerdo que la Va. fuerza 2 se descompone aquí en fuerza 2 componente X. Voy a marcar de azul las componentes X. Y aquí está Ujú. la fuerza uno componente en X, ¿ok? De azul, ¿ok? Todas las de azul son las componentes en X. Mientras que las naranjas van a ser las componentes, pero en Y. Yo siempre recomiendo, o bueno, la mayoría de veces recomiendo esto para tener más que claro y evidente cómo van a ser y cómo voy a calcular yo a mis fuerzas, bueno, los componentes de mis fuerzas, perdón, ¿ok? Tanto para la uno como para la 2. Sí, Entonces de ahí que puedes observar que acabamos de formar en realidad. triángulos, Exactamente, ¿no? Triángulos, rectángulos. rectángulos. Sí, sí, sí. Uh -huh. Aquí marco el ángulo de 90. Y después de aquí entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? La Pues ya fuerza... con los, Uh -huh. marcamos como cateto opuesto, cateto adyacente y hipotenusa, ¿no? Ok, perfecto, sí. Marcamos entonces que este vendría siendo el cateto opuesto adyacente, pero necesitamos nosotros antes nuestro ángulo de referencia, ¿no? Que en este caso de Ujú. la fuerza 2, mi ángulo que ya me están proporcionando es el de 15 grados. Entonces, si me manejo, me apego a ese ángulo, diría que la componente en X es el cateto adyacente y la componente en Y es el cateto opuesto, ¿ok? Sí. Cosa que no sucede de la misma manera para el otro triangulito, ¿ok? ¿Por qué? Porque para el otro, mi cateto adyacente, ¿quién vendría siendo? La componente en Y. Y mi cateto Ujú. opuesto sería la componente en X. ¿Ok? Si logras observar cómo, dependiendo del ángulo que nos estén dando, va a cambiar la asignación que demos.
Entonces, bueno, lo voy a trazar en otra parte, o sea, aquí abajito para que se vea de mejor forma. Aquí voy a colocar la de la fuerza 1. Aquí está. Este es componente en X de 1 y del otro lado es la componente en Y igual de 1. Y aquí ya tenemos pues la magnitud, ¿no? Que esta que nos están dando es de 150 y el ángulo de aquí es de 10 grados, ¿ok? Ahí está. Ya está, digamos, como que en limpio mi triangulito. Y de aquí, ¿qué hago? ¿Cómo puedo obtener el cateto adyacente y el cateto opuesto? ¿Qué tendría que aplicar aquí? Senos y cosenos. Ok, perfecto. ¿Cómo los aplico? Por ejemplo, a ver, sería, sería en 10, Ok, pues este es 10. cateto opuesto, sí, Ujú, por el seno. ok, Ah, no es cierto, olvídalo. ¿Es 150? ok, sí. Sí, ya te iba a decir pues, de dónde salió ese 10. Ajá, Se 150. me, se me cuadrápelo. Nada, no te preocupes. 150 Ujú, por 150 por seno de 10. por el seno de 10 grados. ¿Eso a cuánto es igual? ¿O a qué debería ser igual? O sea, más que Mm, nada antes del valor numérico en sí de meterlo a la calculadora, ¿esto mm, qué me estaría dando? O sea, ¿qué estoy eh, obteniendo así? El cateto nuestro adyacente o el opuesto. el opuesto. Ok, el opuesto que en este caso sería la componente en X. Ujú. Y ahora sí el valor numérico, ¿cuál sería? Voy. Ujú. 26.04. Ok, esto es igual a 26.04. ¿No? Y las unidades, pues como estamos en newtons, pues son newtons. Perfecto, ahí está. Y para obtener la fuerza, bueno, el componente en Y de la fuerza 1, ¿qué sería? Es 150 por el coseno de 10. Ujú. 150 por el coseno de 10 grados. ¿Esto a cuánto sería igual? Uy, 147.72 147.72 otra vez newtons, ¿ok? newtons. Sí. Perfecto. Ahora, nada más aquí como recordatorio, o sea, no está mal los datos que me diste también, pero siempre lo que yo recomiendo antes de igual empezar a meter los datos a la calculadora es pues justamente asegurarnos que estén las unidades correctas, ¿no? En este caso en grados, porque no vaya a ser que por alguna razón lo cambiamos a radianes, no sé, para álgebra o cosas así, y pues ya tronó todo esto, ¿no? Entonces sí también tener muy presente eso que se nos va, ¿no? Porque como es algo luego tan sencillo, tan obvio, decimos, ah, pues ya está, ¿no? Pero sí es importante tenerlo presente. Tener en cuenta que las unidades en nuestra calculadora puede que no sean las adecuadas y eso truena algunos cálculos, entonces nada más tener mucho cuidado con eso. Y ahí está. Entonces, bueno, ya tenemos la componente en X y la componente en Y. ¿De quién? De mi fuerza 1, entonces ya lo puedo escribir aquí. Que la fuerza 1 tiene la componente 26.04, 147.72, ¿ok? Todo en newtons. Esas son que sus componentes cartesianas, su componente en X y su componente en Y. Entonces ahora, si trabajamos pues la segunda fuerza, que estaría por acá, fuerza 2, bueno, componente en X de la fuerza 2. Luego aquí tendría la componente en Y de la fuerza 2. Y por último, pues ya el valor que me están dando, ¿no? El módulo de este vector, que es el de 100 newtons. Y ahora sí, la misma historia. ¿Cuál vendría siendo el valor de la componente horizontal, la componente X,
y la componente vertical. ¿Cómo las obtengo yo? Es F, bueno, para X2 Uh-huh, sería 100 uh-huh, 100. por el seno Uh-huh. Aquí nada más me falta anotar esto es de 15 grados. Ajá. Por el seno. de 15. Seno de 15. A ver, vamos a checar. Porque digo, sí, creo que fue un error no haberlo anotado. ¿Por qué el seno en este caso? El seno, ¿quién me daría? El cateto opuesto, ¿no? ¿Y quién es el cateto opuesto al ángulo de 15? ¿La componente en X o la componente en Y? Ay, perdón, es coseno, coseno, Uh-huh. coseno. Exactamente, aquí en este caso es coseno. Es lo que te digo, hay que prestar mucha atención a cómo nos están dando los ángulos, ¿ok? Y justamente en la de abajo, ahí sí sería el seno, ¿ok? Y ahora sí, si ingresas esos valores a la calculadora, ¿cuánto te da? ¿Me puedes volver a repetir por qué era coseno? Claro, claro. Mira, lo que ¿Cuál tenemos es? aquí, voy a borrar este triangulito y lo voy a volver a realizar. Lo que estoy haciendo pues es simplemente pasar como que en limpio la figura de aquí, ¿no? Esta fuerza. Entonces tengo que su componente horizontal, componente en X de la fuerza 2. Luego tengo también su componente vertical, ¿ok? Componente en Y de la fuerza 2. Y por último, bueno, pues ya tengo tal cual el vector de la fuerza original, ¿no? Que es la que estoy despejando, es esta de aquí, que vale 100 newtons. Y resulta que el ángulo que me está proporcionando el ejercicio, bueno, aquí no se ve, está medio tapado, pero voy a desaparecer esta. El ángulo que me están dando se mide con respecto a qué eje, el eje X positivo, ¿ok? Desde la parte horizontal. Entonces yo mido este eje, ¿ok? Bueno, desde este eje del horizontal. Me dice que hay un ángulo de 15 grados, ¿ok? Y ahí ya nada más es encontrar la relación entre qué busco y qué tengo. Si yo busco la componente horizontal, en este caso, pues la componente horizontal, ¿quién sería? El cateto adyacente, ¿ok? Entonces por eso Sí, utilizaría el coseno. Mientras que la componente vertical ahora tendría el papel del cateto opuesto. No sé si sí, ya sí, queda un ya. poquito más claro. Sí, gracias. Ok, sí, no, de nada. Te digo, sí es muy importante saber bien cómo te están dando los ángulos. Muy importante. Por eso no soy muy fan de que nada más se memoriza la fórmula de que, bueno, pues si tú tienes una fuerza, pues vendría siendo la magnitud de la fuerza por el coseno y ya te da la componente en X, ¿no? Muchas veces lo llegan a repetir así como de, pues así siempre funciona, pero no. No es que sea una fórmula que siempre funciona. Depende de cómo te estén dando los ángulos, de cómo estés analizando el problema en ese caso. ¿Ok? Chipi, Ok, entonces, pues ya nada más espero que me des los datos, los resultados, por favor. chipi. En X2, 96.59 Ok, noventa y newtons. seis punto cincuenta y nueve newtons, perfecto. Y en D2, 25.88 Ok, newtons. 25.88 newtons. Perfecto, ahí está, ya tenemos las componentes. Algo también importante a mencionar aquí, no sé si se los haya dicho su profe de estática, el cómo redondear, o sea, el cómo determinar cuántas decimales, etcétera, etcétera. Nosotros comúnmente nos vamos a detener con dos decimales. Si quieren un poquito más de exactitud, pues ya agarran cuatro, digamos, ¿no? Ya agarrar más de cuatro ya es como que estar un poquito más alucin. Entonces, pues la idea es Ujú, estar entre dos y cuatro decimales. Y ahora, porque por ejemplo, el meterlo en la calculadora, en este primer caso, aquí el primer resultado que me habías dado, según yo en la calculadora te debe dar 26.0472. Si me puedes hacer favor de ujú. checarlo en tu calculadora, te debería dar esto, ¿no? Y más decimales. Sí,
Entonces, aquí es muy importante. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Con cuántos decimales vamos a trabajar? Si lo cerramos a 2 decimales, significa, bueno, pues yo nada más voy a contar hasta aquí. Y aquí corto los decimales que hay. Sin embargo, ahí lo que se recomienda es redondear. Es decir, bueno, yo quiero agarrar solo 2 decimales. Perfecto. Observa el decimal que está a tu derecha. En este caso vendría siendo el 7, ¿no? Que es este valor. Este valor es mayor que 5 o menor que 5. ¿El 7 es mayor o menor que 5? Mayor. Mayor, exactamente. Como este de la derecha es mayor, entonces va a tener consecuencias con este 4, porque ya no lo vamos a considerar así. Si estamos redondeando, lo voy a considerar como 26.05. Sube, ¿ok? Sube el decimal inmediato. Es como con las calificaciones, de que pues si a nosotros nos dicen, no, pues tú tienes 5.9, pues ¿qué es lo que queremos? Pues si vamos a redondear, pues que este suba a 6. Es la misma idea, solo que ahora trasladada a los decimales, ¿no? Si yo tengo 0.559 y yo nada más quiero 2 decimales, bueno, ¿qué está haciendo este número? Yo lo voy a tomar para redondear, entonces esto lo voy a asumir como 0.56, ¿ok? Esa es la idea, cómo vamos a manejar el redondeo. Nuevamente, depende de cuántos decimales van a tomar. Si aquí solamente van a tomar 4 decimales, bueno, pues ya sí los dejan, ¿no? Dependiendo también qué número tengan acá. Y por ejemplo, si yo quisiera redondear este mismo ejemplo, pero en lugar de 0.559, yo hubiese tenido aquí el 4, pues resulta, no puedo redondear para arriba, entonces me quedo con los mismos decimales que ya tengo, ¿no? ¿Ok? No sé si se alcanza a entender esa parte del redondeo. Sí, mucho. Gracias. Okay. Sí, no. Es importante tenerlo muy presente porque en varios cálculos pues no vamos a poder estar arrastrando todos los decimales que nos arroja la calculadora, ¿no? Y eso seguramente pues lo van a checar todavía más a profundidad, bueno, un poquito más en la parte de análisis numérico, los tipos de errores y qué consecuencias pueden tener. Entonces, pues sí, por ejemplo, resulta que estos 26.04 pues no son newtons, ¿no? Son meganewtons. Bueno, ya es un montón, una cantidad muy grandota. Entonces, bueno, hay ciertas cositas que pues decimos, bueno, no importa tanto los decimales, porque la cantidad es tan grande que, bueno, se pierden, ¿no? Ciertas variaciones. Pero si es muy, muy pequeño, por ejemplo, para el diseño de piezas, no sé si ustedes lleven manufactura, creo que sí, no estoy muy seguro. Sí, en quinto. Ok, sí, justamente para el diseño de piezas hay que ser muy, muy, muy precisos. O sea, si te mueves, aunque sea 1 centímetro, pues ya valió, ¿no? Ya valió cacahuate, ya no entra la pieza. O ya quedó muy grande, ya quedó muy chica. Entonces, sí es importante tener en consideración esos errores que puede acarrear el redondear o no, el cortar o no ciertos decimales. ¿Ok? Entonces, nada más hacer esa pequeña aclaración. Y bueno, ahora sí, retomando aquí el ejercicio. No, a ti. Entonces, colocamos estos de aquí, que vendrían siendo 96.59, 25.88. ¿Ok? Ahí está. Si el ejercicio me hubiese dicho nada más expresa en forma cartesiana la fuerza 1 y la fuerza 2, pues ya las tenemos, ¿no? Aquí ya están su forma cartesiana, con componente en X y componente en Y. Pero aquí no me están pidiendo eso. ¿Qué me están pidiendo? La fuerza resultante. ¿Cómo la voy a calcular yo? Pues va a ser una suma vectorial, o sea, tranquilita, la de toda la vida. ¿Cómo sumo vectores? Pues componente a componente. La fuerza resultante, que es un vector, es igual a ¿quién? Pues a sumar la fuerza 1 con la fuerza 2. Nada más, así, sencillito. Ahora, esto no quiere decir, pues bien fácil, sumo 150 más 100. Eso no es lo que significa, porque yo no estoy sumando números, yo no estoy sumando escalares, estoy sumando vectores. Y los vectores tienen componentes. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Sumar componente a componente. Entonces, en lugar de F1, ¿qué voy a escribir? Voy a escribir sus componentes, que aquí están. 26.05 para X, 26.05. Y para Y voy a escribir 147.72. Todo eso es F1, ¿ok? Y ahora, F2, ¿quién es? Sus componentes son 96.59
coma 25.88. ¿Ok? Ahí está. Eso es lo que yo ya tengo, lo que previamente calculé las componentes de aquí. Y pues ya, una vez que expresé a mis vectores justamente así en forma de vectores, ¿qué voy a hacer? Nada más lo sumo de forma directa. Entonces, la fuerza resultante será igual a ¿cuánto? Pues sumo este primer componente con este primer componente, que sumando los decimales, 5 y 9 me daría 4, llevo una, 0 y 5 pues me da 5. Con la una que sobraba, aquí coloco un 6, aquí aparece el punto decimal y ya sumo los enteros, ¿no? 6 y 6 me da 12, llevo 1, 2 y 9 me da 11 y 1, 12. ¿Ok? Ese es el valor de la componente de mi fuerza resultante para X, 122.64, coma, en Y, ¿cuánto vale? Pues lo mismo, voy a hacer la suma. 2 y 8 me da 10, entonces bueno, pues ya me escribo ese, llevo 1. 7 y 8 me da 15. Y 1 que llevaba me da 16. Llevo 1. Ahí está. Bueno, coloco el 0 para evitar confusiones. Llevo 1, que se coloca aquí. Ya sumo los enteros. 7 y 5 me da 12. Y 1, 13. Llevamos 1. 4 y 2 me da 6 y 1, 7. Y ahí está ya. El 1 no tiene de acá, el de las centenas no tiene con quién relacionarse, entonces lo bajo directo. Y ahí está. Ese es el valor de qué? De la componente de la fuerza resultante, pero en Y. ¿Ok? ¿Alguna duda o pregunta aquí? No. ¿No? Ok, pues nada más lo sumamos, ¿no? Componente a componente, tal cual. Pero ¿qué me están solicitando? Eso no es lo que me piden. Me están pidiendo la magnitud y el sentido, ¿ok? Para verlo visualmente, en realidad, ¿qué es lo que yo tengo? Yo tengo aquí mi plano cartesiano. Aquí está X, aquí está Y. Es muy importante siempre tener nuestro marco de referencia, porque a veces no van a ser siempre los ejes, estos, los tradicionales, los que vamos a utilizar. A veces me van a dar un eje acá todo raro, ¿no? Que este se va a llamar V, este se va a llamar U, y quiero trabajar con respecto a estos ejes. Entonces, sí es muy importante saber bien en qué sistema de referencia estoy trabajando. Aquí pues es el tradicional, no me preocupo. ¿Qué me están diciendo? Ah, pues en X, ¿tú cuánto te vas a mover? 122.64 newtons. Se mueve hacia acá. ¿Ok? Aquí. Y ahora, me está diciendo, ah, pues en la parte de la componente horizontal, perdón, vertical, ¿cuánto nos estamos desplazando? 173.60. ¿Ok? Y en realidad, ¿esto qué nos está indicando? La intersección de la coordenada en X y en Y, pues me va a arrojar un punto, ¿no? Si punteamos por aquí, donde se intersectan, me va a dar un punto, ¿ok? Y ese punto es el que representa a mi fuerza, ¿ok? Bueno, no tal cual ese punto, más bien la flecha que va a apuntar a ese punto, que en este caso, la flecha parte del origen y apunta hasta ese punto, ¿ok? Y esta tal cual es quien ya es mi fuerza resultante, ¿ok? Toda esta de naranja ya es mi fuerza resultante. Lo que yo anoté de verde aquí, las coordenadas nada más, son las componentes horizontales y verticales, que digamos para efectos prácticos pues nos sirven como coordenadas, ¿ok? Como coordenadas en el plano cartesiano. Y ahora sí que me están pidiendo la magnitud de esta fuerza resultante. ¿Cómo calculo yo la magnitud? Ah, bueno, si observamos, tenemos aquí que un triángulo rectángulo también. Y yo tengo el valor de este lado y de este lado, de ambos catetos. ¿Cómo yo podría calcular la magnitud de esta flecha que juega como la hipotenusa? ¿Cómo la tendría yo que obtener? Como teorema de Pitágoras, ¿Ok? ¿Y qué me dice el teorema de Pitágoras? que c cuadrada es igual a cuadrado más b cuadrado. C cuadrada igual a cuadrada más b cuadrado, ¿ok? Digo así para efectos prácticos recordarlos, pues sí nos es bastante útil, pero por ejemplo, yo en un triángulo aquí rectángulo normalito, ¿quién vendría siendo A, quién es B y quién es C? ¿Quién vendría siendo cada uno? C es la hipotenusa Ujú. y A puede ser pues cualquier cateto y B también. Ok, perfecto, sí. Digo, yo sé que tal vez sea algo como muy básico, dices, o sea, ya me lo sepa, que me lo preguntas, pero sí es muy Ajá. importante tenerlo siempre en cuenta. Saber con qué elementos estamos jugando, porque luego se nos cuadrapean las ideas y terminamos revolviendo todo y pues nomás no sale.
Entonces sí es muy importante tener muy presente con qué estamos trabajando, ¿ok? Y perfecto, ¿no? Ahí está. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Pues aquí sustituimos la información que tengo. ¿Quiénes A y quiénes B? Pues realmente nos es indiferente. Como es una suma, pues no hay ningún problema ahí. Entonces, ¿quién vendría siendo A? Pues yo digo que el cateto adyacente va a ser A y que el cateto opuesto va a ser B. ¿Ok? Entonces tendría 122.64 al cuadrado más B al cuadrado, que es 173.60 al cuadrado. ¿Ok? Entonces, si me haces favor ayudándome con esta operación, C cuadrada a cuánto sería igual. Oye, Uh -huh. 212. Ok, ya estás sacando la raíz. Ya le sacaste Ujú. la raíz. Ah, ok, perfecto, sí. Entonces sería igual a 212 con cuántos decimales. Bueno, dos decimales, ¿cuáles serían esos? Punto 55. Perfecto, punto 55 newtons. Y esto a quién es igual. C, mi hipotenusa, es Magnitud, igual. ¿no? Exactamente, la magnitud de mi vector resultante, de la fuerza resultante. Ahí está. Con eso yo obtuve la respuesta a este, ¿no? El primer inciso que me estaban solicitando, la magnitud de la resultante. Ahora el sentido, ¿cómo lo obtengo? El sentido es una palabra elegante para decir cuál es el ángulo de inclinación. ¿Cuál es el ángulo de inclinación que tiene ese vector? ¿Cómo puedo yo obtener el ángulo de inclinación en este triángulo Es con la rectángulo? tangente. Exactamente. Entonces, ¿cómo Ajá. sería? ¿Qué escribo? Es tangente inversa Ok. Arco tangente, ajá. de 173.60 Uh-huh. sobre 122.64. Sobre 122.64. Eso pues sería igual al ángulo teta. Entonces, el ángulo que valor tendría. Y voy. Uh-huh. Y perdón, es que se la pedí a Sí, Linet porque sí, la no te mía como que preocupes. se amenazó. Sí, no te preocupes. 54.76. Ok, perfecto. No 54. grados. Gracias, sí, era justo lo que te iba a preguntar. ¿Qué ángulos? ¿Qué ángulos? ¿Qué unidades, perdón? 54.76 grados. Ahí está. ¿Ok? Y ahora, aquí quiero aclarar algo muy importante. Siempre que utilicemos la arcotangente para calcular un ángulo, el que nos va a dar, o sea, el ángulo que nos va a dar es el que se mide con respecto a la horizontal. ¿Ok? Entonces, Ujú. esto lo comento porque llega a generar cierta duda en ocasiones de que digamos que yo tengo el siguiente sistema de fuerzas. Yo tengo una fuerza que va por aquí. O bueno, más bien, yo tengo una fuerza aquí, nada más, ¿no? Tengo ahí una fuerza
y uno quiere obtener, o sea, ya tengo su componente aquí en horizontal y la componente vertical, y uno quiere calcular el ángulo. Nos hacemos bolas porque decimos, a ver, es que aquí la componente horizontal es negativa, esta de aquí, mira, para que se entienda mejor la analogía acá, que tienen signos contrarios. La componente horizontal es negativa, porque pues está en la parte de menos x, y la parte vertical es positiva, ¿ok? Entonces ahí, ¿qué meto, qué obtengo? O sea, me va a sacar cosas raras, ¿qué debo de hacer yo aquí? Bueno, para eso es para eso es que sirve representar en nuestro diagramita, en nuestro plano cartesiano, las fuerzas. ¿Para qué? Para que aquí podamos construir un triángulo rectángulo y observar con facilidad qué ángulo me está interesando. Me está interesando el de aquí. Entonces, al utilizar el arco tangente, no me va a dar todo este angulote que generalmente es el que me piden. Me van a dar este chiquitín de acá. Siempre que utilice el arco tangente, va a ser ese pequeño ángulo. Ya después yo tendré que sumar o restarle, dependiendo cómo está el asunto, a 180 grados, ¿ok? Pero siempre va a ser un ángulo chiquito el que me van a dar, menos de 90 grados, ¿ok? Y aquí, al utilizar el arco tangente, yo recomiendo que en la calculadora no metas los signos, no metas uno negativo y otro positivo. Oye, pero es que en el plano cartesiano pues sí se ve que uno es negativo y otro positivo, sí, pero en la calculadora eso te va a meter más ruido, ¿ok? Porque la calculadora lo único que te va a decir es, bueno, entonces si no es el ángulo de aquí, para la calculadora solo existen dos casos, o es el ángulo de aquí o es el ángulo de aquí abajo, nada más, ¿ok? Entonces pues eso te va a meter más ruido de, no, pues perfecto, pero no me ayuda en un cacahuate. Entonces yo recomiendo meter siempre los valores positivos, te va a dar un ángulo positivo que va a ser el de aquí. Y ya, bueno, tú tendrás que decidir si le sumas o le restas a 180, dependiendo del caso con el que estés trabajando, ¿ok? Sí. Entonces eso sí, tenerlo siempre muy claro. Y ahora, en este caso, bueno, es un ejercicio sencillo, entonces voy a aprovechar para explicar que existe también otra forma de resolverlo, otra manera, ¿okay? Que es haciendo uso, pues obviamente todo esto utilizamos trigonometría, pero vamos a utilizar algo que muchas veces como que pensamos que no vamos a utilizar nunca más en nuestra vida, que son las leyes de cosenos, leyes de senos, para este tipo de sistemas, ¿ok? Donde tengo dos fuerzas involucradas. Si tengo más fuerzas, pues conviene más el método clásico con el cartesiano y todo el rollo. Pero si tengo dos fuerzas, en lugar de descomponerlo en sus componentes X y Y, porque se me dificulta, porque la verdad no me acuerdo, por infinidad de razones, podemos utilizar leyes de senos y de cosenos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, a través del método gráfico, ¿ok? Primero vamos a construir gráficamente eh, cómo se ve esta cosa, ¿ok? Entonces, gráficamente yo tengo lo siguiente. Tengo aquí una fuerza. Este sería mi fuerza 1. Tengo aquí la otra fuerza. Aquí está. Estoy exagerando nada más las medidas. Fuerza 2. Y aquí hay un ángulo de 15 grados. Y aquí hay un ángulo de 10 grados, ¿ok? Gráficamente, ¿qué es lo que me dicen? ¿Cómo voy a tratar dos fuerzas si las quiero sumar? Pues construyo un paralelogramo, ¿no? Esta fuerza va hacia acá, entonces construyo un vector paralelo a eso. Es como si yo lo arrastrara, ¿ok? Entonces aquí estaría la fuerza 2 también, la longitud de la fuerza 2. Y hacia acá arriba, pues es lo mismo. Agarro un vector paralelo a este de la fuerza 1, que una este de acá, ¿ok? El método del paralelogramo, nuevamente. Y en donde se junten las puntas, que es en este caso ese punto, donde se junten esas puntas, ¿qué va a ser? El lugar al que va a apuntar mi vector resultante, ¿ok? Y aquí estaría, lo voy a denotar con R nada más, el vector de la resultante de esas dos fuerzas. Y ahora, ¿cómo demonios voy a utilizar aquí yo la trigonometría? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Hay que observar qué datos me están dando y cómo yo puedo irlos manejando para este asunto, ¿ok? Entonces para eso voy a utilizar otro dibujito, lo voy a hacer aquí. Tengo lo siguiente, tengo este paralelogramo en realidad, ¿no? Y aquí está la fuerza resultante que va por acá. Ahora, lo que yo sé que es un dato del problema es que el ángulo que hay con respecto a esta horizontal es de 15 grados. Y el ángulo que hay con respecto a esta vertical
es de 10 grados, ¿ok? Entonces, aquí, ¿cómo yo puedo obtener los ángulos que realmente me interesan? ¿Cuáles son los ángulos que realmente me interesan? Pues son los de aquí. Porque si podemos observar aquí que tengo triángulos, tengo dos triángulos, ¿no? Uno aquí y otro por acá. Entonces, ¿qué me interesa conocer? Los ángulos de aquí, que estos son ángulos que alternos ¿Opuestos? internos. No opuestos tal cual, alternos internos, ¿ok? O sea, están de forma Sí. alternada, pero dentro, digamos, de estas rectas, ¿ok? Que son paralelas. Por eso es que también es muy importante tener presente cómo funciona todo ese rollo de los ángulos opuestos por el vértice, alternos externos y todo ese show, ¿no? Aquí yo lo estoy señalando de un mismo color para que se pueda observar. Luego, ¿qué tengo? Ah, pues resulta que este ángulo de aquí es igual al ángulo de acá, ¿ok? Esos dos ángulos otra vez también son alternos internos. Y bueno, por último, pues este ángulo de aquí es el mismo ángulo que el de acá, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué es lo que nosotros debemos de analizar en esta parte? ¿Cómo voy a obtener esos ángulos? ¿Cómo voy a obtener principalmente el ángulo naranja y el azul, que son, digamos, los que más nos pueden interesar por aquí? ¿Cómo lo podría yo obtener? ¿Qué idea tienes? ¿Cómo se te ocurre que lo podríamos obtener? ¿Cómo podríamos calcularlo? Lluvia de ideas, no te ¿Le preocupes. decimos? ¿Ok? ¿Cómo aplicaría ahí la ley de senos? Que creo que la ley de senos era para cuando te faltaban ángulos, la de cosenos cuando te faltaban lados. No me acuerdo, ¿eh? Ya así bien. Ok, ok. Si la ley de senos es cuando tú tienes un lado y el ángulo que está enfrente, ¿no? Digamos que tú tuvieses este y tuvieses el valor de acá, que de hecho sí tenemos esos lados, ¿no? Son las componentes, la magnitud de las componentes. Entonces, pero lo que nos hace falta es obtener los ángulos tal cual, ¿ok? Porque yo conozco este valor, la magnitud de esta cosa, que es F1, y este de aquí, en este triangulito, ¿quién es? Ese es F2. Tengo esas dos magnitudes, pero yo no tengo ninguno de los ángulos que se encuentran aquí adentro. Entonces, a ver, ¿cómo se nos ocurre? Mira, es más, voy a simplificarlo un poquito más. Nada más enfocarnos en un solo triángulo. Que aquí está, para que sea un poquito más sencillo de seguir qué está sucediendo. Nuevamente sabemos que aquí, con respecto a la vertical, ¿cuánto hay? Hay 10 grados, ¿ok? En esta parte yo desconozco cuánto hay, lo voy a llamar alfa. Y en esta parte también desconozco cuánto hay, lo voy a llamar beta, ¿ok? ¿Por qué agarré este triángulo? Bueno, por comodidad, ¿no? Realmente pude haber trabajado con el otro, con el que está del otro lado, también sin ningún problema. Simplemente fue una decisión totalmente arbitraria, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver qué sucedería por aquí. ¿Qué otras cosas puedo ir trazando? ¿Qué más podría hacer? Bueno, yo sé, digamos, si cierro aquí el cuadradito, que el ángulo, volviendo a la figura que se encuentra aquí arriba, el ángulo que está aquí, si yo trazo una línea paralela, resulta que el ángulo que se forma aquí es el mismo que se forma acá también. Entonces aquí yo tendría que 15 grados también, ¿ok? Eso es lo único que estoy haciendo en este preciso momento. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más se nos ocurre que podríamos hacer? ¿Qué crees que podríamos hacer aquí para justamente obtener los ángulos que nos hacen falta? Te digo, este simplemente es una forma alternativa. Digo, tal vez ahorita digas, no, pues en la torre, ¿no? Se ve mucho más feo que trabajarlo de forma tradicional. Lo sé, pero pues no está de más también tenerlo presente, ¿no? Saber cómo funciona, cómo opera este asunto. Entonces, ¿cómo crees que podríamos encontrar esos ángulos que nos hacen falta? O sea, lluvia de ideas, ¿eh? Sí. Mm, por... Ay, no se me ocurre nada. No te preocupes. El chiste aquí, y eso es lo medio estresante de trigonometría, es que a veces hay que aventarse unas cosas luego que están medio bastante bien fumadas para saber qué es lo que estamos calculando, ¿no? Aquí no sé si logres observar
¿qué tenemos en esta parte? O sea, si nada más nos fijamos en esto, tenemos un triángulo rectángulo, ¿no? Estamos de acuerdo que ahí tenemos un triángulo rectángulo. Sí. ¿No? Entonces, ¿eso qué significa? Bueno, que 10 grados más alfa, este cachito, más 15 grados más beta, que es este cachito, más 90 Te va a dar grados. 180. Exactamente 180 grados, ¿no? Ahí está. Entonces, bueno, si hago un pequeño reacomodo, tendría que alfa más beta, que es justamente lo que a mí me interesa encontrar, es igual a cuánto. 100, Menos. 180 menos Pues 90, ¿no? 11. Ajá, quitando Sí, este. Menos 10 sí, menos 15. Ajá, sí. ok. ¿Y esto a cuánto es igual? Alfa más beta. Es 65. Ok, 65 grados. Aquí, bueno, ya obtuvo una información, ya veré si me es útil o no. Pero ya vimos que la suma de esos dos Es ángulos, ¿cuánto tiene que más ser? Tiene que ser 65 grados. 65. Ujú, perfecto. Ahora tengo que ver, esa información yo la puedo relacionar de alguna manera para obtener de forma individual cuánto vale alfa y cuánto vale beta. ¿Tú qué dices? ¿Lo puedo encontrar de alguna forma para ya encontrar cuánto vale alfa y beta? O sea, ya tengo aquí la suma, o sea, tengo su suma. Pero Sí. de ahí, ¿qué más? ¿Qué más necesitaría yo? Mm, mm, Tal vez de que escribirlo, sí, o sea, usando en relación de los cosinos, ya poniendo algo así como seno o coseno, tal vez. ¿Ok? ¿Y cómo lo pondría en relación entre senos y cosenos? Mm, no, ni idea, ¿eh? Ok, ok, no, no te Ni preocupes. idea, me agarraste en curva. No te preocupes. A ver, vamos a observar otra idea, ¿no? Eh, estamos de acuerdo, bueno, aquí ya vimos que se formaba el triángulo rectángulo. Estamos de acuerdo que aquí yo también si trazo una línea así, formo un triángulo rectángulo más pequeñito. Sí, sí estamos de acuerdo ahí. ¿Dónde, dónde? Aquí en esta parte. Si yo Ah, trazo sí, así, sí, sí, sí. ¿ok? De esa forma. ¿Qué estoy tratando yo de hacer? ¿Cuál es mi intención ahorita aquí? Que veas que en general para todo este tema de trigonometría podemos nosotros aventarnos un montón de trazos para ver por dónde realmente va el camino, ¿ok? Por dónde que yo trace una línea de X o Y forma me va a servir. ¿Qué tengo yo que hacer aquí para que, bueno, esto me dé el ángulo o el valor que estoy solicitando, ¿no? Que en este caso los que me interesan son alfa, beta y bueno, no lo coloqué, pero pues también, ¿no? El que se forma en esta parte, ¿ok? Mira, ¿qué te parece mejor? Cambiemos de abordaje. Voy a borrar esta parte de aquí. Cambiemos de abordaje. ¿Qué es lo que realmente nos están solicitando? Nos están solicitando la magnitud, lo que vale la cosa roja, ¿ok? Y justamente, ¿qué era lo que teníamos? Tengo yo la fuerza 1, que cuánto quedamos que vale 150. Tengo yo la fuerza 2, que quedamos que vale 100, ¿ok? 100 newtons. Y ahora, lo que yo tendría en realidad es lo siguiente, voy a cambiar un poquito la orientación. Aquí yo tengo que esta cosa vale 150, esta cosa vale 100 y esta cosa, pues ¿cuánto vale? Vale R, ¿no? Porque no lo sé, es justamente la resultante. Y ahora sí, yo podría utilizar ¿qué? Pues diferentes leyes de senos, de cosenos, etcétera, etcétera, para determinar el valor de R. Porque, por ejemplo, si yo tuviese aquí el valor de alfa, que es el de acá, ¿qué podría aplicar? Ley de senos, ¿no? 100 entre... bueno, ¿y qué necesitaría también? El ángulo de aquí. Gamma, lo voy a llamar. 100 entre el seno de alfa, aquí tendría que ser igual a R entre el seno de gamma. ¿Ok? Eso es una Mm, forma en la que yo lo podría trabajar, usando ley de senos.
Pero hay otra manera, utilizando ley de cosenos. ¿Cómo utilizaría eso? Bueno, la ley de cosenos pues sí está más feita de recordar, eso es cierto, entonces lo voy a hacer aquí en pequeñito. Este va a ser A, este va a ser B y este va a ser C, aquí va a estar gamma. La ley de cosenos, ¿qué es lo que nos dice? C al cuadrado va a ser igual, como, casi como el teorema de Pitágoras, A cuadrada más B cuadrada menos 2 veces AB por el coseno de gamma. ¿Ok? En este ejemplo, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Pues sería R igual a ¿quién? A al cuadrado, que sería pues 100 al cuadrado, más 150 al cuadrado, menos 2 por 150, 150 por el coseno de gamma. ¿Estamos de acuerdo? Así sería utilizando ¿qué? La ley de cosenos. Sí. ¿Sí? Y ahora, ¿por qué estoy haciendo todo esto? ¿Para marearte nada más? No. La idea es ver qué vamos a necesitar al final de cuentas y qué camino nos convendría más. Aquí lo que estamos observando es que con la ley de senos, bueno, se ve una expresión mucho más sencilla, es cierto. Pero ¿qué necesito? El ángulo alfa y el ángulo gamma. ¿Okay? Necesito a fuerzas dos ángulos, de los cuales pues no tengo nada. Pero aquí, en la ley de cosenos, solo necesito calcular un dato que me está haciendo falta. ¿Ok? Que vendría siendo ¿quién? El ángulo gamma. ¿Estamos de acuerdo? Para un camino, Sí. yo tendría que calcular dos cosas. Pero para el otro camino, yo solamente tengo que calcular ¿qué? Una sola cosa. ¿Ok? Sí estamos de acuerdo en esa parte. Ok. Y ahora sí, lo que nos estábamos atorando desde un inicio. ¿Cómo demonios yo voy a calcular ese cachito? Ya vimos que, bueno, en realidad, haciendo este análisis, alfa y beta pues no nos interesan tanto. El que realmente me va a interesar más es gamma. ¿Ok? Que es el de acá. Gamma. ¿Cómo yo puedo calcular esa parte nada más? ¿Cómo puedo yo hacer algo con esa información? A ver. Mira, creo que ya estoy confundiendo un poquito de más, entonces vamos a limpiar esto. ¿Y qué es lo que yo tengo originalmente? Yo tengo este triángulo. Tengo este triangulito de acá. Me interesa saber el ángulo gamma, que voy igual a seleccionar aquí de rojo. Y yo tengo los siguientes datos. A ver. Con respecto a este eje, hay 10 grados. Luego, con respecto al eje de acá, bueno, está medio choca la cosa esta, pero aquí hay 15 grados. Ya habíamos visto por qué. ¿Ok? Mira, por eso te digo, la cosa con trigonometría es que se relaciona mucho con geometría, porque es observar qué puedo hacer yo. Mira, ya que obtuvimos primero que el que me interesa realmente es gamma, estamos de acuerdo que esta línea pues yo la puedo extender, ¿no? Hacia acá. Estamos de acuerdo. ¿Y qué obtengo yo aquí? Un triángulo rectángulo. Ajá. ¿Sí? Yo tengo un triángulo rectángulo aquí. Y en este yo conozco quién. Este ángulo que es de 90 y este que es de 10. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y puedo calcular Es yo. 80. Exactamente. Este mide 80 grados. ¿Ok? Bueno, este ángulo de aquí mide 80 grados. Y bueno, ¿eso para qué demonios me va a servir? Bueno, eso yo lo puedo obtener o yo lo puedo relacionar ahora con este de acá. ¿Ok? Puedo yo hacer una relación en cuanto a esa parte. ¿Ok? Complementando ¿qué? Ángulos. Si esta cosa mide 80 grados, ¿cuánto va a medir esta de acá? Si es un ángulo llano, donde hay 180, ¿cuánto mediría ese? Lo cambio de color para que se vea. ¿Cuánto mediría ¿Sí? este? Si estamos de acuerdo que aquí, lo que tengo en realidad es esto, fíjate en esa parte naranja. Yo tengo nada más este cachito, 80 grados. La otra parte, 100, ¿cuánto ¿no? mediría? Exactamente, 100 grados. Perfecto. 100 grados aquí, 15 grados acá. Y aquí que tengo otra vez, tengo otro triángulo, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Y entonces, ¿cuánto mediría este ángulo de aquí? Si yo sé que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, tengo 100, tengo 15, ¿cuánto mide el de acá? 65. 65 grados, ahí está. Mira, oye, eso no tiene relación.
bueno, ya lo había borrado, pero con la suma de los ángulos que habíamos encontrado hace ratito, alfa y beta, ¿cuánto debían de ser? 65. Exactamente. Entonces, si alfa y beta debían de ser 65 acá, lo que habíamos calculado, o aquí visualmente lo fuimos deduciendo, sin necesidad de meternos con otros rollos de acá, ¿cuánto vale gamma? Si todo esto, toda esa vueltota vale 180, ¿cuánto debería de valer gamma si ya tengo 65 aquí? Serían... Porque este de aquí mide 180, que es gamma más 65, entonces tendría que hacer una resta, ¿no? Sí. Entonces, si gamma más 65 115. grados, exactamente, gamma es igual a 115 grados, ¿ok? Y ahí está. Sí. Lo pudimos haber obtenido así con los ángulos que estábamos checando en un inicio de que alfa y beta, pues sí, ¿no? Porque si este y este 180, pues nada más tendría que restarle este de aquí. Pero creo que ahí no estábamos confundiendo, tal vez un poquito más. También podríamos llegar así, o visualmente, construyendo triangulitos, ¿no? A partir de aquí construir un triángulo más pequeño por acá, otro por acá, y así nos vamos yendo. Son dos formas de llegar exactamente al mismo resultado, ¿ok? Te digo, yo sé, puede ser un poco revoltoso, o sea, sí genera un poquito más de confusión al momento de estarlo analizando. Pero es importante que vayamos generando esta abstracción en cuanto a la información que tenemos y todas las diferentes alternativas que están a nuestro alcance para dar una solución. Porque no siempre va a ser tan sencillo como, ya tengo la fórmula y vámonos. No, hay que analizar qué camino nos vendría conveniendo más. Por ejemplo, si tenemos ya un buen dominio, digamos, en esta parte de geometría, de trigonometría, pues rápido encontrábamos este ángulo de aquí y ya, sustituíamos en la fórmula ley de cosenos y encontrábamos el ángulo, sin más problema. Si no, pues nos podemos ir por el método clásico. El chiste es utilizar lo que tengamos a nuestro alcance y la herramienta con la que nos sintamos más cómodos, ¿ok? Entonces aquí pues ¿qué tendríamos que hacer? Sería r igual a la raíz, ya habíamos quedado, que era ¿quién? 100 al cuadrado, y aquí me faltó la raíz, no sé por qué no la anoté. Aquí esto es raíz, ahora sí. Es 100 al cuadrado más 150 al cuadrado, entonces la anoto. 100 al cuadrado más 150 al cuadrado menos 100 por 150 por el coseno de gamma que habíamos quedado que era 115 grados, ¿ok? Entonces, metiendo ese dato a la calculadora, si me puedes hacer favor de decirme cuál vendría siendo el resultado. Sí. Mm, 197.07. Ok, entonces me queda que R aprox 197.07. Y a ver, vamos a ver qué era lo que habíamos obtenido acá. 200. A ver, ¿en qué nos pudimos haber equivocado? Vamos a observar acá. ¿En qué crees tú que nos pudimos haber equivocado aquí? Porque pues definitivamente hay un error. O tal vez yo me equivoqué al anotar la fórmula, ¿no? También es válido. Pues sí. ¿Qué hay aquí? Un 2. Y aquí faltaba un 2. Bueno, en esta parte que lo anota acá, nos faltó un 2. Uh-huh. 2. Ajá. Sí, mira, porque la fórmula original de ley de cosenos es esta, la naranjita. A cuadrada más b cuadrada menos 2 veces este rollo. Sí, sí. Y yo nada más había anotado pues directamente, ¿no? El 100, se me había ido ese, ¿ok? Entonces, ¿cuánto me daría ahora Se sí lo corrigiendo? agrego. 212.55. Y ahora sí, 212.55 newtons, que era exactamente lo mismo que habíamos obtenido acá. Sí. Entonces, eso también, para que se tome en cuenta, muchas veces cuando vamos haciendo las cuentas rápido, como yo ahorita que lo estaba anotando, se nos van los números, ¿no? De que ya, o sea, ya tenemos luego ahí la fórmula, pero por estar anotando se nos va. En la calculadora más que nada. O sea, no tanto a lápiz, sino en la calculadora metemos datos y se nos barren cosas. Entonces sí es muy importante también tener esa calma, digamos, al estar anotando, para que no se nos vaya ningún dato.
¿Ok? Sí, Entonces, Pi. bueno, aquí la intención de esta segunda parte, más que nada, de esta segunda forma de resolución es observar, ¿qué? Observar cómo podemos resolver un mismo ejercicio de dos caminos diferentes. Podrá ser más fácil, podrá ser más difícil, ya dependerá pues de la habilidad que tengamos con uno u otro método, ¿ok? Que digamos aquí, ¿cuál se te hizo más fácil? ¿Este o el primerito que estábamos realizando? Uy, no. El primero, El Rodri. primerito, ¿no? Sí, sí, Este es mucho entiendo. análisis. Sí, el segundo sí requiere un poquito más como de, a ver, vamos a estar con calma, analizando qué tenemos. Y sí, el primero pues es el 100% infalible, nunca va a fallar, ese pues sí. Siguiendo, digamos, la receta, los pasitos, va quedando. Pero no está de más también tener presente esta otra metodología. ¿Para qué? Para nosotros poder tener una manera de contrastar los resultados que tenemos, ¿no? De poder decir, pues efectivamente lo que obtuve está bien. Lo hice de dos maneras diferentes para corroborar, ¿ok? Pero más que nada es eso, tener otra herramienta a nuestra disposición para poder dar una solución al ejercicio. ¿Dudas o preguntas aquí? O si se... Digo, espero no haberte mareado de más, que sí se me haya entendido. No, 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 sí, sí, al 100, Rodri, sí. Eso que es algo pues súper básico, sí me hace muchas bolas, pero ya un poquito menos ahorita que me lo explicaste. Y Ok, perfecto, qué bueno que sí, me pudiste entender bien. Y bueno, ahorita pues se nos fue el tiempo en este ejercicio nomás. Pero bueno, creo que sirvió para ir repasando bien las bases, digamos, de estática, de cómo ir descomponiendo fuerzas, ir viendo otro camino, otra alternativa para justamente descomponer fuerzas. Y bueno, aquí nada más tengo otro ejercicio, que bueno, me gustaría que lo practiquen, si está en sus posibilidades, de aquí. Porque aquí no me están pidiendo una fuerza resultante. ¿Okay? Aquí el enunciado, lo que solicitan es diferente. Dice, resuelva la fuerza 2. Lo que están diciendo es, expresa la fuerza 2 en sus componentes a lo largo de los ejes U y V. Era exactamente lo que les decía. ¿No? O sea, aquí no siempre voy a trabajar con el plano cartesiano X y Y el de toda la vida. A veces van a ser ejes diferentes. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que les están pidiendo aquí en realidad? Tienes esta fuerza, fuerza 2. Y yo tengo estos ejes de referencia en donde debo trabajar a mi fuerza, ¿no? Que este es el eje V y este es el eje U. Que bueno, corremos con la suerte de que el eje U pues coincide con el eje horizontal, ¿no? El eje de las X. Pero el V no. El V es el que me va a meter en problemas. Entonces, bueno, aquí ahora sí para que repasen un poquito cómo podrían proyectar de aquí, esta fuerza 2 o bueno, cómo podrían representar más bien en sus componentes a la fuerza 2 en los ejes V y en el eje U. Y bueno, ¿por qué utilicé la palabra proyectar? Porque en realidad lo que estamos haciendo es eso, una proyección de vectores, ¿ok? ¿Cómo se ve proyectado en este eje V y cómo se ve proyectado en el eje U, ¿ok? En realidad es eso lo que estamos haciendo en este proceso, proyectar, ¿ok? Hay múltiples formas de realizarlo. Lo pueden hacer pues de forma tradicional, utilizando igual senos, cosenos, o también utilizando la misma metodología de hace ratito, ¿no? Con la construcción de un paralelogramo y jugar ahí con los ángulos, obtener cuál vendría siendo la proyección, haciendo uso ahora de ley de senos, ¿ok? Porque ahora sí es más fácil construir la ley de senos. Pero digamos, ahora sí que ya por cuestiones de tiempo, pues ya se les quedaría a ustedes. No sé si tengan alguna duda o pregunta. mm, no, no, sí te entendí todo eso. Justamente te iba a decir que lo de proyecciones es. No, mira, te voy a decir la verdad, toda la estética me falla. Como que al principio me pedía mucho antecedente que no recuperé, que ya debería dejar de echarle la culpa a mi maestra y ponerme a estudiar, ¿no? Pero, pero que me hace bolas. Entonces lo voy a checar en YouTube bien lo de la proyección, que según yo es como tomar igual otra vez, pero ahora combinar, ¿sabes? Como que multiplicar seno y coseno juntos con respecto a un ángulo. No, ok. Sí, ahí te digo, yo utilizo la palabra proyectar porque en realidad lo que hacemos pues es eso. La forma ya tal cual, si lo quieres ver de forma muy... Bueno, no de manera muy formal.
pero ya tal cual lo que es proyectar un vector, por ejemplo, uno sobre otro, lo que tenemos es esto, ¿no? Yo tengo el, no sé, voy a llamar así, igual vector F hacia acá, y aquí yo tengo que un vector P, lo voy a llamar así, un vector P. La proyección en sí que es, pues nada más es la sombra que hace. Imagina que colocas una linterna, ¿cuál es el valor de esa sombra? Bueno, resulta que este vector con respecto a este otro vector forman cierto ángulo, un ángulo teta, ¿ok? Y lo que me interesa nuevamente es que esta parte naranjita, ¿no? Esta proyección, la base de quién? De este triángulo rectángulo, ¿ok? Ah, bueno, si yo quiero obtener la base, estamos de acuerdo que vendría siendo coseno de ese ángulo es igual a quién? A la magnitud de la fuerza entre quién? Entre, ay, no es cierto, al revés, perdón. Sería la proyección tal cual, o sea, la proyección que voy a llamar aquí eh, F proyectado, así, FP. F proyectado, ¿entre quién? Entre la hipotenusa, ¿no? Con pura trigonometría, coseno, ¿no? Coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa, la magnitud de F. ¿Ok? Ah, pero ahora resulta, bueno, el coseno de teta, y si yo no tengo el coseno de teta, yo debo recurrir a otra herramienta. Yo sé, o bueno, digamos, está como antecedente que el producto punto entre dos vectores, en este caso f y p, es igual a quién? Sí. La magnitud, o sea, la multiplicación de las magnitudes de ambos vectores, ¿por quién? Por el coseno de teta. Entonces hago un pequeño despeje por aquí, me quedaría coseno de teta es igual al producto punto entre la multiplicación de las magnitudes. ¿Okay? Digamos, esto tal cual es ya la forma rigurosa de escribirlo, o sea, de obtener la proyección de un vector sobre otro. Si sustituimos, ¿qué tendríamos? F, producto punto P, entre magnitud de F y la magnitud de P. Todo eso es el coseno, que es igual a la proyección entre la magnitud del vector. Entonces, como tengo este y este del mismo lado, los cancelo. Y resulta que la proyección, aquí está, es igual a quién? Es igual al producto punto entre ambos vectores sobre el módulo del vector largo, ¿no? Del vector sobre el cual se está proyectando. ¿Ok? Sí. Y bueno, de esta forma, muchas veces realmente lo que tenemos aquí es al cuadrado, porque nos interesa el vector unitario tal cual, ¿no? Pero esto tal cual vendría siendo ¿quién? La base de esto, que en realidad es lo mismo que estamos haciendo aquí en esta parte de estática. Estamos proyectando. Oye, pero es que no estamos haciendo en ningún momento producto punto ni nada. Pues bueno, si quieren trabajarlo con producto punto de forma vectorial, todo este asunto así tal cual, puro vector, pueden utilizar esta misma expresión y les va a dar el resultado. Pero es más relajo, o sea, la verdad sí se vuelve un poquito más de relajo. Entonces, ¿qué conviene? Usar la trigonometría tradicional. Y es que en el fondo, para esta forma vectorial, ¿qué utilizamos? La trigonometría tradicional. Nada más, ¿ok? Es ese concepto trigonométrico del coseno. Y es la misma historia, pues para el seno, ¿no? Ya igual de que podemos relacionar el seno de un ángulo con dos vectores y todo el rollo, pero es la misma historia. Nos vamos a lo sencillo, recurrimos a lo elemental, la trigonometría básica, ¿ok? ¿Qué es esto? Recordar seno, coseno, tangente, y ya lo aplicamos a los vectores. Esto es la proyección de vectores. Se deduce de esta manera, más bien así se demuestra, tal cual esta formulita, ¿no? Pero Sí. de forma pues más sencilla para mecánica no nos interesa toda esta fórmula. Oye, pero es que este y este son vectores. Sí, pero ¿para qué nos complicamos la vida? Vámonos a lo sencillo. Forma triángulos aquí chiquitos. Y ya tienes qué? Ya tienes el ángulo, ya tienes lo que vale tu hipotenusa. Entonces solo calcula la base de ese triángulo. Y ya. Que ya hasta les di el truco, ¿no? El tip para resolver el ejercicio. Pero es eso. ¿Okay? Vale. Sí, 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 sí te entendí. Muchas gracias, Sí, Rodrigo. entonces, y bueno, tantito una disculpa, Manuel, porque ya vi que te conectaste después. No sé si tengas alguna duda. Digo, igual esto está grabado y lo voy a subir, entonces se los comparto. Pero no sé si tienes alguna duda. Yo tengo una duda con álgebra lineal. Ah, ok. Sí, es que lo que les había comentado es que el día de hoy nada más podría
ayudarles durante una hora justamente a la parte de estática.